Urabá se siente. Urabá se siente. Un nuevo sol ilumina el día y sobre la piel se siente el calor que hace que un hombre humedezca el campo con cada gota. Muy buenos días. En el día de hoy nos encontramos, somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, la sede Apartado. Somos estudiantes del primer semestre de Derecho. En el día de hoy nos encontramos con el señor Luis Carlos Paniagua. El señor Luis Carlos Paniagua, que nos va a contar un poco de la historia y la trascendencia que ha tenido el municipio de Apartado. Primero que todo comenzamos, señor Paniagua, preguntándole ¿cuántos años tiene usted? 62 años. ¿Y hace cuánto habita el municipio de Apartado? 60 años. 60 años. Señor Paniagua, ¿cómo era el municipio de Apartado a su llegada, cuando usted tomó conciencia? ¿Qué era esto? Cuando yo llegué aquí por primera vez al municipio de Apartado, eran montañas. Sus calles, casi la mayoría las formamos nosotros mismos, empaladas, porque no había forma de carreteras ni nada, entonces todo era todo manual. En el momento aquí no habían sino como 4 o 5 casas. Una estaba en el parque infantil, hoy en día, que eran los hermanos Vidal. El señor Osorio vivía cerquita donde estaba en la iglesia principal del municipio, y los hermanos Vidales y la familia Paniagua, que vivía en el barrio Pueblo Nuevo hoy en día. Señor Paniagua, ¿cómo se le da el nombre de Apartado? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué era esto antes? Este era un corregimiento del municipio de Guase, el corregimiento del municipio de Turbo. El primer alcalde que hubo aquí fue Julio Patiño Uribe. El primer inspector de policía, Benito Gómez. Así se fue empezando el municipio de Apartado, y hoy en día vemos ya el municipio en una ciudad prácticamente. Señor Paniagua, nos contaba usted que había pocas familias de aquí. El municipio de Apartado, ¿de dónde hacia dónde comenzó a crecer? Las primeras casas se hicieron en el corregimiento de Churido Pueblo. Después se pasó para el barrio Pueblo Quemado, porque allá se quemó, le dieron el nombre de Pueblo Quemado. Y ahora está ubicado en el lugar donde lo tenemos hoy en día. Señor Paniagua, ¿cómo era el municipio de Apartado antes? ¿Qué diferencia le encuentra usted al que hoy conocemos como Apartado en el antes y el ahora? ¿Será que antes era mejor que ahora? Bueno, en cuestiones de situación económica sí era mucho mejor antes que ahora, porque cuando esto se empezó nosotros paseábamos, dormíamos en la calle, nadie nos tocaba. Hoy en día la inseguridad, toda la problemática que tenemos, entonces de ahí ha dependido la inseguridad que tenemos dentro del municipio. Entonces, de todas maneras, siempre ha sido mucho mejor en el tiempo de antes que en el que vivimos hoy en día. Señor Paniagua, en el municipio de Apartado, en la fundación y poco antes, ¿cuáles eran los métodos de producción? ¿Con qué se valían las familias? Aquí empezamos a trabajar el banano a nivel de Gromiche. Estuvo por muchos años. La primera compañía fue Frutera de Sevilla. Llegando el caso particular, el Gromiche, como no había otra clase de variedad sino ese era el que había que sembrar. Pero ya a nivel del tiempo se fue sembrando otras clases de cultivo, como variedad, gran enano, por más bajito, mejor consistente para los vientos y para no caerse. Entonces ya todo el mundo metió eso, pero no descartamos que la mejor producción fue la primera, la del Gromiche. Sobre las vías, ¿qué me puede decir sobre las vías alternas que tenía tanto las rurales como las de conexión con otros municipios? Cuando yo llegué aquí al municipio no había carreteras. Nosotros nos transportamos mucho tiempo en bestia, a pie. Nuestros primeros padres fueron los que más que todo los que hicieron lo que hoy en día vemos.
Y es muy lastimoso ver, por ejemplo, las personas que nacimos acá, que somos de acá, vernos hoy en día sacados del municipio por personas que acaban de llegar. Paniagua, otra pregunta. ¿Qué era esto antes de ser el parque? Lo que hoy en día el Parque La Martina era las carnicerías anteriormente. Unas cuantas carnicerías mal hechas porque no habían las posibilidades de hacerlas bien, no habían los materiales, no había cómo sacar los materiales, entonces esto era más que todo unas lagunas por acá, pero eso era lo que nosotros teníamos como plaza de mercado. También ya nos habló sobre las casas, las viviendas. ¿Qué otro aporte psicológico, qué cambio psicológico y social en el entorno le ha visto usted a este municipio? Mire, los cambios más importantes que yo le he visto al municipio es la forma de su desarrollo, sus dirigentes. En cuestiones de deporte, estamos en los primeros lugares a nivel del departamento, que es muy importante, porque si ustedes bien tienen en cuenta, hay personal, deportistas de la región de Urabá en casi toda parte, hay habitantes de Urabá en toda parte, eso es algo muy importante, muy bonito, y es algo de surgir en el futuro, porque digamos ya Apartadó está pidiendo unos cambios especiales, que por ejemplo Coldeportes Antioquia nos vea con otras posibilidades. Aquí han salido muy buenos árbitros de fútbol, yo fui uno de ellos, yo fui el primer árbitro de fútbol que salí a pitar a la ciudad de Medellín. Por mi presencia en la ciudad de Medellín se sacó el colegio de árbitro regional aquí en el municipio de Apartadó, y no hay como ese comienzo del fútbol que teníamos al principio al que hoy en día practicamos aquí en la región de Urabá. Era mucho mejor el primero. Doctor Paniagua, como muchos sabemos, el Urabá ha sido siempre azotado por la violencia. ¿En qué magnitud fue azotado que ahora conocemos como Apartado mediante la violencia? Mire, vea, usted sabe que donde hay plata hay violencia, porque si no hay plata nadie viene para acá. Apartado se ha caracterizado a nivel no solamente del departamento de Colombia, del departamento de Antioquia, sino a nivel de Colombia, que es una región pujante. Apartado es impresionante lo que ha hecho y lo que va a hacer. Apartado es un municipio muy desarrollado, tiene unas bellas personas increíbles en la cuestión de empujes, de salir adelante. Nosotros los antioqueños por lo general, como entre más nos den más sacamos la cara por eso, y hoy en día eso es lo que tenemos en Urabá y eso es lo que es Apartado. Paniagua, podemos saber que cuando se creó este municipio y se fundó, muchos tenían unos pensamientos. ¿Será que ahora, en 2018, usted dice, este es el Apartado que soñaba? Quizás, hombre, nosotros que somos de aquí, yo creo que Apartado no es lo que nosotros pensábamos, porque lo creíamos mucho mejor. Porque aquí los dirigentes que han faltado, los dirigentes que mataron, los dirigentes que tuvieron que irse, si esa gente estuviesen vivos en este momento, yo creo que Apartado estaría muy cerquita a nivelarse a nivel del departamento de Antioquia, como los hermanos Roldán, Arturo Roldán, Antonio Roldán, gente que dieron la vida por este municipio y eran tipos muy progresistas, Jaime Ortiz, son tipos que nosotros, los que somos de aquí, nunca lo olvidaremos y siempre los tenemos en las mentes, en el presente, porque eran los tipos que nosotros necesitábamos. Menos mal, mijo, o afortunadamente pues lo sacaron del medio y hoy en día vemos a un Apartado que podía haber crecido mucho más, ¿sí? Había podido crecer mucho más a comparación de lo que hoy en día es. Así como van las cosas, que usted me dice que ahora uno no puede caminar seguro, eso, ¿usted considera que en un futuro no muy lejano este pueda ser el Apartado que los fundadores soñaron? Mire, vea, yo creo, mis hijos, de que la situación que nosotros tenemos aquí en Urabá o en todo Colombia, y el error número uno que yo le veo es que los factores de aquí son el mismo gobierno.
porque, por ejemplo, en la edad de nosotros, a nosotros los padres nos criaron muy diferente a como están criando los hijos hoy en día. A nosotros nos mandaban los padres, hoy en día los hijos mandan a los padres. Cuando yo estudié, los hombres éramos aparte y las mujeres aparte. Hoy en día los reunieron ¿para qué? Mire, yo les hago una pregunta a ustedes que están estudiando a nivel de las universidades. ¿Sería posible de que un muchacho que estudiaba, en el caso mío, que estudié de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, 6 años para poder sacar la secundaria, estudiar usted los sábados 2 horas, hacer hasta 2 años en uno, ¿cree usted que puede aprender alguna cosa? Esa es la pregunta del millón. Es que el hecho no es tener el muchacho en la escuela o en el colegio, el hecho es que le enseñen al muchacho. Y hoy en día, ustedes los universitarios salen para los computadores, porque ya los profesores hay que irles a llevar a ellos cosas que ni saben ellos. Nosotros lo que aprendimos lo sabemos porque nosotros la luchamos. Entonces, así mismo es todo lo que está pasando en la región de Urabá y en todo Colombia. Y por último, señor Pan de Agua, ¿se siente usted orgulloso de ser apartadoseño? Seguro, y si volviese a nacer y volviera a nacer en este pueblo, feliz y dichoso sería, porque igual a la región de Urabá, igual a mi pueblo apartado no hay. Señor Pan de Agua, muchísimas gracias. Dios nos bendiga. La Universidad Cooperativa de Colombia, nuestro grupo está conformado por Luis Fernando de Río, el que está grabando, Jonathan Elá, y quien les habla de Colombia, ubicado en la subregión de Urabá, del Urabá antioqueño. Apartado nace el 30 de noviembre del año 1967 bajo la ordenanza número 07 y comienza su vida municipal el 1 de enero de 1968. Los promotores de la independencia o de bajo la autonomía del municipio apartado fue el señor Delio José de Cardales y Dionisio Cuello, y su primer alcalde fue el señor Delio Velázquez Peláez. Apartado, traducido del idioma indígena, significa río de plata. Desde su momento de su independencia, Apartado se fue convirtiendo en uno de los municipios más influyentes de la zona de Urabá, a llegar hasta el punto de convertirse y ser tratado como la capital del Urabá antioqueño, que hoy en día es uno de los municipios con mayor economía, crecimiento económico y rural. Apartado cuenta con una población de más de 100.000 habitantes, y esto ha ocasionado de que su comportamiento social haya ido cambiando desde su momento de origen. Según la investigación que pudimos realizar, el municipio Apartado en sus orígenes era un municipio muy sociable, muy familiar. Las personas que fundaron estos municipios, los primeros asentamientos, eran personas que podían compartir y dormir tranquilamente en su hogar sin que el comportamiento del vecino lo fuese a afectar. A medida que fueron transcurriendo los años, llegó la época del banano, el auge, cuando empezaron los grupos insurgentes a hacer presencia en la zona de Urabá y a convertirse en una de las zonas más violentas del municipios antioqueños y de Colombia. Desde ese momento, el comportamiento social de las personas empieza a ser un comportamiento totalmente diferente al del momento de su fundación. Comienzan a convertirse en un ambiente más agresivo, hostil y peligroso para su convivencia, hasta el punto de que hoy en día podemos ver pandilla, la inseguridad hasta en el centro del municipio y en el propio hogar de cada uno de nuestros habitantes. Apartado es uno de los municipios más pujante en la zona, lo cual no ha hecho estudiar el comportamiento individual de las personas, sino también se estudia el comportamiento social. Es por eso que podemos decir que su comportamiento social en Urabá y más en el municipio Apartado ha cambiado a tal punto
de que ya no es el apartado de su fundación. Camilo Palacio, estudiante de primer semestre en la Universidad Cooperativa de Colombia del programa de Derecho, analizando el trabajo hecho sobre la historia del Urabá realizado por nosotros, Luis Fernando de Río, Jonathan Eslavan y quien les habla Camilo Palacio, en colaboración con el señor Pan de Agua. Pienso que ha sido un trabajo muy bueno, ya que en este podemos ver reflejado lo que es el ahora conocido como apartado. Podemos ver que Apartado, a pesar de ser un municipio con tan solo 50 años de creación, ha sido un municipio que a nivel estructural, a nivel de infraestructura, ha evolucionado de manera rápida, ya que para tener 50 años y estar como ahora, siendo, si no es la mejor ciudad del Urabá, considerada como el corazón del Urabá, está en una manera de infraestructura demasiado excelente. Eh, También podemos ver que, según lo expuesto por el doctor Pan de Agua, inclusive uno de los fundadores del municipio de Apartado, podemos ver que él nos habla de un apartado muy diferente al anterior, ya que los fundadores lo imaginaban como una ciudad de paz, de gente echada para adelante, una ciudad amigable con todos. Y podemos ver que esto ha venido siendo afectado por la violencia. Pero cuando hablamos de violencia no nos referimos precisamente a los grupos al margen de la ley que azotaron a esta región llamada el Urabá. Cuando ellos se refieren a la violencia, quieren darnos a saber sobre los grupos pandilleros de jóvenes, grupos de pandilla, que vienen azotando no solo Apartado, sino al Urabá. Nos vienen azotando en manera de seguridad, ya que, como nos decía el doctor Pan de Agua, en Apartado antes uno dormía en la calle, tranquilo, caminaba tranquilo. Lo contrario ahora. Ahora uno no puede caminar tranquilo por su ciudad. No puede caminar tranquilo. También, pues, le podríamos echar la culpa a un problema de orden público y problemas. Este problema considero yo que no viene de nosotros los jóvenes, sino de la manera en la cual se nos educa. Caso que reflejaba Pan de Agua, que decía que la manera de crianza de antes no es la misma que la de ahora. También cuando nos referimos a Apartado, nos tenemos que hablar sobre un cambio emocional, un cambio psicológico, no solamente de manera individual de cada una de las personas, sino grupal. Porque cuando mencionamos el nombre de Apartado, nos referimos a una gran población de familias habitantes de este municipio. Uno de los cambios que ya mencionamos atrás es la violencia, los grupos de jóvenes que se tiran las pandillas, la seguridad es uno de los cambios. Reflexionando sobre este municipio, puedo dar mi punto de vista que, a pesar de que Apartado es considerada la mejor ciudad del Urabá, a pesar de toda la infraestructura que tiene, considero que Apartado tiene puntos tanto positivos como negativos. Positivo, lo antes mencionado, la infraestructura, el deporte, que hay que resaltarlo, ya que Apartado como el Urabá ha aportado una gran cantidad de deportistas que han dejado un nombre en alto
de esta subregión, de esta región, perdón. Eh, la música, el folclore, son aspectos positivos del Urabá y de Apartado. Negativo, lo negativo que yo le veo a Apartado es que si no, si las autoridades no toman medidas sobre lo que nos está afectando, que son las pandillas, el orden público, la seguridad, esto no podrá ser un Apartado que sus fundadores soñaron, que las personas como el doctor Pan de Agua, entre otros, que el día que decidieron fundar Apartado, dijeron, Apartado lo soñamos de esta manera. Si no tomamos medidas sobre esto, este no va a ser el Apartado que soñamos, ni el que soñaron sus fundadores. Muchas gracias. Bueno, podemos ver los grandes cambios que ha tenido el municipio de Apartado. Unos cambios económicamente para bien, sociológicamente está para algunas personas lado positivo, para otras negativo. Como lo decía el señor Paniagua, la manera de educación de algunos padres ha cambiado y tal vez eso sea un motivo para que los jóvenes de hoy en día no tengan la misma educación o el mismo respeto, y esos cambios muchas veces se ven reflejados a la hora de estar en sociedad. Bueno, las estructuras, que el municipio Apartado era un corregimiento del municipio de Turbo, y a su gran avance y en tan poco tiempo, 50 años, ya es el municipio más grande que tiene la región de Urabá. Las vías de acceso han mejorado muchísimo. En estos momentos vemos la vía panamericana, los túneles que están próximos a terminar, que cortarán el tiempo de el Urabá hacia Medellín, y eso ayuda económicamente a los municipios del Urabá antioqueño. Entonces, económicamente, el municipio Apartado ha mejorado en muy poco tiempo, ha avanzado. Bueno, podemos ver los grandes cambios que ha tenido el municipio de Apartado. Unos cambios económicamente para bien, sociológicamente está para algunas personas lado positivo, para otras negativo. Como lo decía el señor Paniagua, la manera de educación de algunos padres ha cambiado y tal vez eso sea un motivo para que los jóvenes de hoy en día no tengan la misma educación o el mismo respeto, y esos cambios muchas veces se ven reflejados a la hora de estar en sociedad. Bueno, las estructuras, que el municipio Apartado era un corregimiento del municipio de Turbo, y a su
gran avance y en tan poco tiempo, 50 años, ya es el municipio más grande que tiene la región de Urabá. Las vías de acceso han mejorado muchísimo. En estos momentos vemos la vía panamericana, los túneles que están próximos a terminar, que cortarán el tiempo de Urabá hacia Medellín, y eso ayuda económicamente a los municipios del Urabá antioqueño. Entonces, económicamente, el municipio de Apartadó ha mejorado en muy poco tiempo, ha avanzado. Urabá se siente. Urabá se siente. Un nuevo sol ilumina el día y sobre la piel se siente el calor que hace que un hombre